El tema que vamos a tratar es el de los movimientos sociales y más específicamente el de los movimientos sociales críticos o liberadores. Existen tantos movimientos sociales críticos como necesidades no satisfechas o reivindicaciones negadas podamos identificar. En ese sentido es ilimitada pues, la cantidad de movimientos, de tipos de movimientos sociales diferentes. Hay tantos como reivindicaciones insatisfechas, como reivindicaciones negadas. Podemos, así de los más conocidos que podemos ilustrar, están los movimientos feministas, los antirracistas, los movimientos de la tercera edad, indígenas, de los pobladores de los barrios, de los habitantes de los barrios, de los desempleados o desocupados, movimientos sociales críticos que pertenecen o cuya identidad es la clase obrera, campesinos pobres, en el campo hay movimientos de los sin tierra, movimientos en zonas urbanas pacifistas, anticolonialistas, movimientos no eurocéntricos o contra el eurocentrismo, ecologistas, feministas, movimientos sociales críticos en el ámbito de la sexo-género-diversidad, en fin. Los movimientos sociales son ilimitados. Vamos a considerar algunas determinaciones relacionadas con este tema de los movimientos sociales. La primera que queríamos considerar es que en el siglo XXI la condición de los trabajadores y de las trabajadoras no es la condición de extrema negatividad que existía, por ejemplo, en el siglo XVIII, cuando en la época de Marx. Eso tiene que ver con el desarrollo del capital, del modo de producción capitalista, la incorporación de la tecnología que permite que las relaciones de trabajo o las relaciones entre el trabajo y el capital sean relaciones que se han modificado en los últimos años. Y por eso los trabajadores y las trabajadoras pueden obtener condiciones salariales privilegiadas con respecto a las condiciones salariales de los obreros del siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso en el siglo XX. Esto son situaciones que las identificamos más recientemente. Y por esa razón, o una de las razones por las cuales podemos afirmar que la clase obrera no es el único sujeto de la liberación. Seguramente ni siquiera el principal. Es un sujeto de la liberación, pero no el único. Ahí aparecen en la situación del capitalismo en el siglo XXI otros actores sociales y políticos que se autoconstituyen como sujetos de la liberación. La segunda consideración que queríamos hacer tiene que ver con la falacia de que las organizaciones sociales no se pueden mover por sí mismas del ámbito social al campo político. Eso fue una mentira o una visión equivocada del siglo pasado, de acuerdo con la cual
la conciencia social o la conciencia reivindicativa no es capaz de moverse por sí misma a la conciencia política. Entonces, esta es otra consideración que queríamos plantear en relación a esa falacia. Los movimientos sociales, y podríamos decir, y en específico el sujeto de la revolución, se autoconstituye en la praxis social. En la praxis social, el sujeto se autoconstituye en las instituciones como actores, actores sociales, y en las acciones sociales como agente social. No es que una fuerza externa o un factor externo lo constituya, sino que el propio movimiento o los propios movimientos se autoconstituyen, y ese proceso de autoconstitución es en la praxis, no es en la teoría. La cuarta consideración que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con el hecho de la transformación de las instituciones. Nosotros y nosotras necesitamos transformar las instituciones, pero también para transformar las instituciones hay que transformar la cultura, hay que transformar la intersubjetividad. Pero esos dos momentos, la transformación institucional y la transformación de la subjetividad, constituyen términos de una misma relación. No hay transformación de la subjetividad si no hay transformación institucional. Y viceversa, no hay transformación institucional si no hay transformación de la intersubjetividad. Entonces, eso es un aspecto muy importante que podemos considerar en la discusión que vamos a realizar sobre los movimientos sociales, o la discusión que estamos haciendo sobre los movimientos sociales. Otro aspecto, el quinto que estamos mencionando, tiene que ver con que ningún actor social ni ningún actor político en este momento en América Latina y en el mundo está en condiciones de autoerigirse como sujeto referencia. No hay sujeto referencia, sino que el sujeto es un sujeto plural, puede provenir de muchos factores, de muchos estamentos, parecido al planteamiento que hace Antonio Gramsci sobre el bloque social, lo que se constituye como un bloque social, el bloque social de los oprimidos y oprimidas que constituyen la comunidad crítica. Entonces, este quinto aspecto sobre la constitución o la autoconstitución del sujeto no puede estar definida previamente. No es que el sujeto se define con antelación, sino que el sujeto se va autoconstituyendo en el proceso mismo de la transformación. Y en ese proceso es en la praxis social donde el sujeto se autoconstituye, no es constituido por ningún factor externo. Un sexto elemento que queremos introducir para el diálogo, para la conversación sobre el tema, tiene que ver con la formación de la voluntad democrática. En los movimientos sociales, en el trabajo que nosotros, en que estamos involucrados en los movimientos sociales, la formación de la voluntad democrática participativa
o podríamos decir participativa y protagónica, es desde un inicio. No es que si en los movimientos en los que nosotros estamos participando no hay desde el inicio una democracia participativa y protagónica, no la va a haber. No es que la democracia es después, la democracia es desde el inicio. El otro aspecto, el séptimo que estamos mencionando, tiene que ver con que ni el partido ni otras instituciones del campo político, por ejemplo como los consejos comunales, ni organizaciones del ámbito social como las organizaciones sociales, constituyen un sujeto histórico. Nosotros y nosotras pensamos que no hay sujeto histórico. Si hemos dicho o hemos afirmado que el sujeto se autoconstituye en el proceso mismo de la transformación, entonces no puede haber un sujeto histórico. O por lo menos no hacemos la distinción de que hay un sujeto histórico, que hay un sujeto político y hay un sujeto social, sino que afirmamos que el sujeto es uno, plural, como ya lo hemos señalado, y como vamos a plantear más adelante, articulado, cuando introduzcamos el tema de la articulación. Y ese es el siguiente elemento, que tiene que ver con el tipo de relación que se establece en los movimientos sociales. La relación de los movimientos sociales es una relación diferente a la relación que se establece, por ejemplo, en los partidos políticos, que es una relación jerárquica, vertical. El tipo de relación que se establece en los movimientos sociales es una relación horizontal, no jerárquica, y no hacemos separación entre lo social y lo político, sino nosotros distinguimos lo social de lo político. Lo que estamos es afirmando que no se deben confundir. Una cosa es decir que lo social es distinto a lo político, y otra cosa es que están separados. Ni afirmamos que están separados, ni establecemos que están unidos. Son distintos, pero son momentos de una misma relación también. De manera que no puede haber fuerza social si no hay fuerza política, y sería inconcebible que tuviéramos fuerza política si no tuviésemos fuerza social. Eso es el otro aspecto. Y finalmente, para resumirlo más o menos en estos nueve puntos, queremos señalar la urgencia que se nos plantea a los movimientos sociales críticos, a los movimientos sociales liberadores, y la urgencia la pudiéramos resumir con el término redes. La urgencia de nuestra revolución es la construcción de redes. Es urgente contribuir, luchar por el fortalecimiento de las organizaciones sociales críticas y establecer, construir redes, relaciones. Las relaciones de los movimientos sociales son relaciones de articulación. En los movimientos sociales se piensa desde la articulación, no desde las alianzas, y esa relación de articulación es urgente.
de constituirlas desde ahora, desde el inicio. Relaciones en el ámbito local, estatal, de los estados, de cada uno de los estados de Venezuela. Necesitamos establecer entonces redes en las comunidades, en las comunidades donde estamos, en los barrios donde estamos trabajando, relaciones de articulación en el Estado, donde pertenecen esas comunidades, relaciones nacionales, incluso relaciones internacionales. Hoy día es fácil constituirlas por las facilidades que ofrecen los sistemas satelitales y de comunicación a través de la internet y de la telefonía celular. Entonces necesitamos como urgencia para la revolución la constitución o la construcción de redes. La articulación, que es el tema que estamos tratando en este momento, este último punto, el 9º punto que estamos tratando, el de la articulación de las relaciones de los movimientos sociales críticos, no es una articulación con base en una plataforma teórica, es decir, no es una articulación sobre teorías o sobre un programa que los distintos movimientos sociales nos vamos a articular con base en un programa. Así como es diferente el nivel de relación, también es diferente en el campo de la articulación, también es diferente la manera como lo que cohesiona a los movimientos sociales. Entonces, la pregunta que nos hacemos, si no nos articulamos a través de teorías que compartamos o no nos articulamos a través de un programa, entonces, ¿cómo nos articulamos? Entonces, la respuesta a esta interrogante que nosotros proponemos para conversar es la articulación con base en las experiencias. Es decir, lo que nos articula son las experiencias. Estos son los aspectos más importantes que nosotros queríamos presentarles a ustedes para que los conversemos y para que continuemos avanzando en las propuestas que tienen que ver en este caso concreto con el tema de los movimientos sociales. Entonces, resumamos para finalizar que los movimientos sociales son movimientos que pertenecen al ámbito social, no pertenecen al campo político. Si perteneciesen al campo político, pues no los llamaríamos sociales, los llamaríamos políticos, movimientos políticos. Entonces pertenecen al ámbito social. Los llamamos movimientos porque estamos convencidos y convencidas que estas organizaciones, estas instituciones, estas organizaciones sociales que forman parte de los movimientos sociales se mueven o se pueden mover. No es que las mueve un partido, o las mueve una teoría o un programa, no, que se mueven por sí mismas. Pueden moverse del ámbito social al campo político. Ese moverse del ámbito social al campo político no es espontáneo. Requiere, y para eso expusimos estas ideas, de algunos principios y criterios, requiere algunas condiciones. Tal vez una de las más importantes que nosotros a las que le atribuimos un peso tiene que ver con la organización, y en eso le dedicamos muchos esfuerzos en las comunidades donde estamos al aspecto organizativo,
Y el otro, la otra determinación a la que le conferimos mucha importancia es a la formación. Pudiéramos decir que esa es la razón porque los dos grandes ejes a través de los cuales se desarrolla nuestro trabajo revolucionario, nuestras acciones como Asociación Nacional de Redes y Organizaciones Sociales, ha estado siempre dirigida a la parte organizativa y al aspecto formativo. Entonces, los movimientos sociales son sociales, no son políticos, pero se mueven por sí mismos al campo político. Y ese movimiento del ámbito social al campo político, hemos dicho, no es teórico ni programático, sino que es en la praxis. Y por esa razón hemos puesto el énfasis en la necesidad de articularnos en las experiencias, con base en las experiencias, y esas experiencias que se están realizando a nivel local, a nivel de los estados, a nivel regional, a nivel nacional y también internacional. Hoy día nunca descuidamos el aspecto internacional. El otro aspecto que en este resumen que estamos haciendo del tema tiene que ver, como hemos dicho, por qué los movimientos sociales cobran mucha importancia. Cobran mucha importancia porque para nosotros la categoría pueblo entra en nuestro vocabulario. Y el pueblo lo hemos definido como un bloque social de los oprimidos y oprimidas que forman parte de la comunidad crítica. Decimos un bloque porque un bloque no es una estructura que no se pueda transformar, que no pueda cambiar, sino que es algo que puede ser en un momento un sector forma parte de ese bloque y después dejar de ser, o pueden incorporarse otros, porque las condiciones para autoconstituirse como sujeto no tienen que ver con la pertenencia a una determinada estructura social, sino que tiene que ver primero con la voluntad de liberarnos, es decir, de no desear, de no querer seguir siendo explotado, y después con la capacidad. Si se dan esas dos condiciones, la voluntad de no querer ser explotado o explotada, de no ser víctima, oprimido y oprimida, y además la capacidad para dejarlo de ser, si se dan esas condiciones, entonces nos autoconstituimos en sujeto de la transformación. Esos son los aspectos más importantes que nosotros deseábamos presentar como pretexto para iniciar pues la conversación sobre el tema de los movimientos sociales que hemos llamado movimientos sociales críticos, o, si les gusta más la expresión, movimientos sociales liberadores. Entonces hasta aquí el tema sobre los movimientos sociales. Muchas gracias.